Hola, hola, buenas tardes, soy Sebastián Izquierdo, esto es Capitalismo Revolucionario y hoy día voy a hablarles de lo que es la revolución y el poder, pero sobre todo vamos a hablar del poder. Lo que más vamos a hacer va a ser hablar del poder, porque básicamente una revolución significa cambiar esencialmente la naturaleza del poder, o a los que están en el poder, esa es la otra definición, hay dos. Pero vamos a el poder. El poder entonces, definido desde nuestra postura como capitalistas revolucionarios, es la capacidad de una persona o grupo de personas de agredir a otra persona o grupo de personas sin recibir una agresión de vuelta. Es decir, que yo te puedo pegar y tú no me puedes pegar, o que si lo intentaras no podrías, ¿vale? Si yo soy más fuerte que tú, se entiende que tengo poder. En las sociedades primitivas, ¿no es cierto?, el poder era una cosa que estaba totalmente distribuido de forma desordenada entre los seres humanos, y entonces aquellos que eran más fuertes, así como en el reino animal, tenían poder sobre aquellos que eran más débiles en sentido individual, tanto individual como colectivo, a nivel de tribu, a nivel de familia, etc. Y eso hacía que la vida humana fuera un poco difícil en una guerra constante por sobrevivir, por el hecho de que el poder existiera de forma tan desordenada. A lo largo de la historia el poder se va dando de distintas formas, pero normalmente, o casi siempre, tiene que ver con grupos armados organizados. En el caso de, podríamos decir, del Chile, del Chile que conocemos, el poder siempre ha estado de parte de las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas siempre han tenido el poder real, el poder que se llama de facto, que después ahora voy a desarmar esa confusión que hay con los poderes fácticos, los poderes fácticos. El poder de facto significa poder de hecho, el poder en la realidad, de hecho, lo tienen solamente las Fuerzas Armadas, que son las que tienen la capacidad a nivel de grupo organizado con armas y entrenados, la capacidad de agredirte sin que tú puedas agredirlos de vuelta, o sin que tú tengas las capacidades efectivas de defenderte, ¿no es cierto? Es decir, que todo el sistema descansa sobre el poder de ellos, y ese poder, en el caso del Chile actual, ha sido entregado por ellos de forma voluntaria, ha sido concedido a un sistema republicano, como casi todo el mundo. Casi todo el mundo, el ejército y las Fuerzas Armadas en general han subordinado su poder, que es el poder real, el poder de los hechos, a una república. ¿No es cierto? Más o menos demócrata, más o menos república, pero eso. Bien, la república entonces constituye tres poderes que son los poderes del Estado, ¿vale? Que son el Estado. Básicamente se trata de aquellas personas que manejan, ¿no es cierto?, esas palancas de poder, y que al tener subordinados así las armas de los militares y los policías y los aviadores y los marinos, entonces pueden, ¿no es cierto?, ejercer la violencia sin ser contestados hacia los ciudadanos, y así entonces hacer cumplir la ley, lo cual puede ser bueno o malo dependiendo de la ley, ¿no es cierto? Porque convengamos que hay leyes que son súper importantes, como por ejemplo meter presa a la gente que mata, o a los que violan, o defenderte que no te roben tus cosas, por poner ejemplos claros y simples. Entonces, la república recibe el poder subordinado, y la república entonces recibe además las demandas de los ciudadanos, y las recibe de dos formas, de tres formas diríamos. En la forma de la influencia de los ciudadanos a través de los medios de comunicación y del debate público, ¿no es cierto?, enviando cartas a los diarios, montando tu propio periódico online. Eso cada vez se democratiza más con internet, ¿no es cierto? Yo tengo este canal de YouTube, tú puedes poner el tuyo y opinar, y mientras uno más seguidores tiene, más influencia está generando en la opinión general. Esa es una forma del final, en el largo plazo, es más lento, de generar opinión, y esa opinión que se materializa en política a través de la república. La segunda forma es a través de lo que se llaman los grupos de presión. Y estos son los que la gente llama, o la gente de distintas posturas le gusta llamar poderes fácticos. ¡Oh, los poderes fácticos! Entonces, los conservadores, por ejemplo, creen que el lobby gay domina todo. Es verdad que existe el lobby gay, es verdad que el lobby gay tiene poder, es verdad que el lobby gay ejerce una presión importante sobre nuestros legisladores, sobre nuestros jueces y sobre nuestro poder ejecutivo. Pero eso no significa que sean como la conspiración del lobby gay que controla el mundo. Están en contraposición con un montón de otros otros grupos de presión. Está la masonería, la Iglesia Católica, los gremios, los sindicatos, los movimientos sociales, los empresarios, todos esos son grupos de presión, etcétera, ¿no es cierto? Las señoras que hacen X actividad y quieren cierto tipo de protección o de ayuda o lo que sea, son un grupo de presión.
Entonces suele hablar de poderes fácticos y dicen, no, la iglesia es un poder fáctico, o la masonería, o el Opus Dei, o no sé, verga, los judíos, dicen dirán los nazis que son los judíos y los comunistas que son los grandes empresarios, las 7 familias, ¿vale? Entonces esos son poderes que supuestamente según ellos fácticos, es decir, que tienen poder real, ¿vale? Pero si lo vemos en la realidad dura, no tienen poder porque no tienen la capacidad de agredirme sin recibir una agresión de vuelta. Es decir, dadas las características de nuestro sistema republicano, más o menos imperfectísimo, si la Iglesia Católica, por ejemplo, decidiera agredir a Sebastián Izquierdo, la policía lo más probable es que actuaría si es que tomase conocimiento de la situación y por lo tanto me estaría defendiendo. No existe esa cosa de los poderes fácticos más allá de lo que son las Fuerzas Armadas o podría ser alguna pandilla organizada en algún barrio, tiene un poder fáctico, es decir, de hecho, ¿no es cierto? Los grupos comunistas que le salen a hacer funa a la gente, esos tienen poder de hecho, porque pueden ir y agredir a los demás sin que les pase nada, o normalmente sin que les pase nada. A veces llega la policía y hace contestación, pero por ejemplo, cuando le pegaron a Felipe Cas no apareció la policía por ninguna parte, ¿vale? Entonces eso... En circunstancias específicas también son un poder de hecho, son un poder de facto. Los neonazis si te están pegando y no hay ningún policía cerca, no sé qué, en ese espacio geográfico determinado en el que están así sacándote la cresta porque eres no sé qué, están ejerciendo poder de facto. Son 20 hueones con palo y tú estás solo, te están pegando, vale. Hay un poder de hecho, no eres capaz de responder. Y alrededor tuyo no hay nadie que te defienda, vale. Entonces en ese espacio determinado se está ejerciendo un poder de hecho de ese grupo. Bien, entendimos la naturaleza del poder. El poder entonces es esta fuerza o violencia que no puede ser contestada o que es muy difícil de ser contestada por quienes la reciben. Entonces esa es la fuerza que llamamos poder en términos sociales, es decir, porque en términos económicos podemos hablar del poder adquisitivo del dinero que tiene que ver con la potencialidad de compra, o podemos hablar en términos de la física, un montón de otras potencialidades, ¿no es cierto? El poder explosivo de no sé qué material, etcétera. Entonces, ¿vale? En mecánica, en química, en términos sociales, los capitalistas revolucionarios definimos el poder como esa cosa de que yo te puedo pegar y tú no me vas a poder pegar de vuelta, ni vas a poder defenderte, ni acudir con nadie que te ayude. Entonces yo tengo poder. ¿Vale? Como el Estado cubano. Cuando agarraron al tipo que corría con la bandera de Estados Unidos, le pegaron como entre 5 tipos, ellos son agentes del Estado, son agentes de la Servicio de Seguridad del Estado, le pegaron y no pasó nada. ¿Quién va a defender a ese pobre cabro que andaba corriendo con la bandera de Estados Unidos? Nadie lo va a defender. No es posible defenderlo. ¿Por qué? Porque los que le pegaron tienen poder. Y eso es poder, de hecho. El poder es la capacidad de pegarle y que no les pase nada. Entonces, entendía el sistema de poder, decimos, bueno, el poder en la sociedad actual y en la gran mayoría de las sociedades actuales está subordinado a lo político. Es decir, se subordina a la decisión de la mayoría respecto de las situaciones con ciertos límites republicanos más o menos que a algunos les molestan mucho, sobre todo a la gente de izquierda que siempre quiere eliminar esos límites para poder que el poder sea total. Con ciertos límites republicanos, el voto de la mayoría puede generar unas políticas que se lleven a cabo y obliguen por medio de la violencia a cumplir ciertas normas que se desean imponer, si es que se desea hacerlo. Entonces, llamamos que existe un poder. La naturaleza del poder actual o la forma en la que está constituido es: el poder lo tienen las Fuerzas Armadas, está subordinado a una república y esa república está subordinada a su vez al voto, que es la tercera forma de influenciar la república, el voto. Entonces, a través de los partidos políticos que además organizan a sus bases y generan voto. Entonces, la mayoría tiene un poder de hecho indirecto para ejercer la violencia sobre una minoría que tal vez quiere fumar marihuana o ser gay y casarse o pagar menos impuestos porque le parecen abusivamente altos o comer chocolates que tengan un monito, un cartoon, ¿no es cierto? Un dibujo animado que los prohibieron hace poco en mansa escándalo, ¿vale? Entonces, si yo quiero comerme un paquete de cereales con un conejito, resulta que la mayoría está en mi contra y en el hecho de que yo quisiera intentar llevar a cabo esa acción, me dejarían caer su violencia sobre mí y me lo impedirían. Entonces, la violencia puede estar
o sea, el poder puede estar subordinado a básicamente a tres cosas fundamentales, ¿no es cierto? A un partido líder o caudillo, que es la dictadura, ¿ya? Todos sabemos lo que es una dictadura. Un partido líder o caudillo, único. Subordina todo el poder de las armas en sí mismo. Eso es una dictadura. En la mayoría, en el voto de la mayoría, que es lo que llamamos una república democrática, que normalmente, ojo, que normalmente es un estado relativamente socialista, o digamos mixto, por decirlo menos. Pero que no es dictadura. Diferenciar la dictadura socialista del estado socialista. Porque siempre la mayoría va a querer, en cierta forma, oprimir al individuo en una u otra forma, ¿no es cierto? Y porque no le gusta, no sé, el anime, así que lo va a prohibir. Y entonces cagaron los que querían ver monos. Poner un ejemplo ridículo, en el fondo es eso. Entonces existe un estado que es socialista porque reprime al individuo y impone la fuerza de la mayoría por el, comillas, bien común, que ya explicaba en mi video Capitalismo versus Socialismo. Lo que deriva del socialismo es el bien común, que en realidad no existe. Yo opino que no existe. Y si alguien cree que existe, por favor que me lo ordene y me lo pruebe, porque todavía nadie me lo ha logrado probar. Y el capitalismo da los derechos individuales, es decir, tu derecho como individuo a ser dueño de tu vida y hacer lo que tú queráis. Bien. En tercera forma tenemos el Estado capitalista. ¿Cuál es el Estado capitalista? El Estado capitalista es el que subordina todas las relaciones de poder a relaciones de propiedad. Y dice, las relaciones de poder ya no existen como en la dictadura o en la República Democrática, desde el grupo hacia la persona, sino que están subordinadas a las intrínsecamente complejas relaciones de propiedad en el total de la sociedad. Es decir, que es mío y que es tuyo. Y eso es lo que principalmente motiva toda relación de poder. Es decir, el poder, la capacidad de agredir sin contestar, responde a respetar los derechos de propiedad, expandir los derechos de propiedad y permitir los derechos de propiedad. Eso ha sido la definición de los distintos tipos de Estado. ¿En qué Estado nos encontramos actualmente? En un Estado mixto, un Estado socialista, republicano, democrático. ¿Cuál es el Estado al que queremos avanzar los capitalistas revolucionarios? Los capitalistas revolucionarios queremos avanzar a un Estado que también sería hasta cierto punto democrático y republicano, porque hay cosas que son importantes de decidir como mayoría. Las políticas migratorias son un muy buen ejemplo, pero que en casi todos los temas, en el 90% de los temas en realidad, se pueden decidir o definir desde la lógica de los derechos de propiedad. Este Estado capitalista definiría todo eso, dejaría de definir eso desde el punto de vista de la mayoría y aceptaría como ley las relaciones de propiedad. Y por lo tanto entraría a utilizar el poder solamente para respaldar y asegurar las relaciones de propiedad. Esto ha sido Poder y Revolución, un video cortito. Estoy probando un nuevo programa de edición de video. Me he demorado en subir video, no he podido subir porque he estado revisando este nuevo notebook que me compré y metiéndole los programas y todo eso, es bien complicado. Pero ya estamos listos y ahora, bueno, les recuerdo que, porque han estado flojas las donaciones, y está bien que me compren algunas cosas, que también ha estado bajando las ventas, aunque no tanto, todavía me alcanza para hacer bastante con ese dinero, pero las donaciones también son súper importantes, así que espero que me donen tanto a la cuenta de Root como al Patreon y compartan, le dan me gusta y todas esas cosas. Nos vemos. La revolución necesita de tu ayuda. Deposita, suscríbete, comparte los videos, apórtanos en el Patreon para que podamos seguir luchando por la libertad.